Buenas amigos, ahora estamos en la tercera parte de Física 102. Ahora estamos en la parte de variación de la presión con la atmosférica. Considerando que el aire es un gas ideal y que la temperatura atmosférica permanece constante, deducir una constante que permita calcular la presión atmosférica a cualquier altura. Bueno, tenemos dos incisos que es si la gravedad es constante, si la gravedad es variable. Entonces, vamos a hacer un bosquejo que va a ser el siguiente. Esa es la Tierra. Aquí vamos a poner un radio de la Tierra también, que lo vamos a simbolizar RT, ¿no? Aquí tenemos la parte inicial, sub 0 le he puesto, a una altura Z, ¿ya? Obviamente en la parte inicial lo vamos a llamar P sub 0 y vamos a buscar un P sub 2 o simplemente lo vamos a llamar P, pero esta no sabemos, ¿no?, qué presión va, entonces simplemente lo vamos a tomar como si fuera incógnita, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a querer hallar. Vamos a poner en interrogación. Como el ejercicio nos dice que va a ser algo ideal, vamos a usar eh, la ecuación de los gases ideales, que es conocido como pavo ratón, ¿no es cierto? Que es presión, volumen, constante de los gases, temperatura y número de moles. Pero sabemos que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Entonces reemplazamos, ¿no? Que es la presión por volumen igual a R por T por número de moles. En vez de número de moles ponemos masa sobre peso molecular. Ahora, ponemos lo siguiente. Presión, la M lo ponemos, lo que está dividiendo pasa a multiplicar por, por peso molecular. Y pasamos, copiamos la constante de R, la constante de los gases, temperatura y M, y este volumen lo que está multiplicando pasa a dividir. Y ahí nos recordamos, esto vamos a poner nubecitas, también esto, la densidad es igual a masa sobre volumen. Ponemos nubecitas, ¿no? Recordando. Entonces reemplazamos presión, peso molecular, la constante R por temperatura y por, en este caso ya no vamos a poner masa sobre volumen, vamos a poner densidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar para un punto inicial y para un punto final. Bueno, con celeste lo vamos a poner la parte inicial, que sería el sub-0, ¿no es cierto? Dijimos. Aquí simplemente lo vamos a llamar P con interrogación y sub-0, ¿no? Sería lo siguiente. Simplemente sería P sub-0 por peso molecular. El peso molecular no va a variar, por más que sea inicial o final, ¿no es cierto? La constante R es para todos los gases, no va a variar también. Y también podemos poner T sub 0, pero en este caso tampoco va a variar. También nos dice, ¿no?, la temperatura, considerando que el aire de un gas ideal y que la temperatura atmosférica permanece constante. Entonces, simplemente vamos a poner T, ¿ya? Y por último, la densidad. Densidad sub 0. Es así, puede llegar a variar, ¿no?, con respecto a la altura. Bueno, este grafiquito significa el círculo de la Tierra, el radio de la Tierra. Esto es el aire, nuestra atmósfera, ¿no es cierto? Es la parte inicial de la Tierra y a una cierta altura, ¿no es cierto? Ya, y eso es para el punto inicial, está con color celeste. Y vamos a poner con color guindo el punto, una altura Z, ¿no es cierto? O altura Z se podría decir en este caso. Pero vamos a poner punto Z, que sería presión P simplemente, pues el molecular que no va a variar.
constante R, temperatura que no va a variar, y por densidad. Solo vamos a poner una densidad. Entonces, podemos llegar a dividir estos dos. Lo llegamos a dividir y sería P sub 0 por peso molecular es igual a RT por densidad sub 0 dividido entre peso molecular, o sea, en el punto Z ya, ¿no? Y entre RT por densidad. Vemos que el peso molecular no va a cambiar, el RT, o sea, la constante de los gases, y la temperatura no va a variar, y simplemente nos quedaría presión inicial sobre P y entre densidad inicial sobre densidad. En este caso la densidad podemos llegar a despejar y nos queda lo siguiente. Y ahí nos queda una ecuación, ¿no? Esto lo podemos llamar trinche por ahora, ecuación trinche. Y nos recordamos de la anterior parte, esa es la parte 3, ¿no? Existe una parte 2 del video que nos dice la ecuación del gradiente de presión, que está simbolizada de la siguiente manera: derivada de la presión sobre derivada de altura, en este caso llamado Z, es igual a el peso específico, pero una ecuación antes era menos densidad inicial. Bueno, en este caso ya directamente reemplazaríamos, pero lo vamos a hacer paso por paso. Bueno, en sí la ecuación era menos densidad por gravedad, que esto a su vez era el peso específico, ¿no es cierto? Esa era una ecuación que hemos visto más antes, que era la ecuación 2, ¿no? No sé si se acuerdan. Bueno, ahora tenemos la densidad. Bueno, el trinche le podemos poner a 2. Vamos a decir que trinche en 2. Y va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Derivada de la presión sobre derivada de Z es igual a densidad. Vamos a reemplazar con el trinche. En este caso va a ser menos densidad inicial sobre presión inicial por presión. Ya está reemplazada la densidad por gravedad. Nos faltaría, ¿no es cierto? Ahora, llegamos a mover unos cuantos aspectos para integrar. Decimos derivada de la presión se queda ahí, pero aquí hay una presión, entonces lo pasamos a dividir. Aquí un derivada de Z lo pasamos al otro lado, y la derivada inicial o del punto que partimos, que va a ser el punto 0, va a ser una constante, y la gravedad también una constante, y esa derivada de Z pasamos a, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Derivada de Z. Todo esto es una constante, ¿no? Entonces llegamos a integrar. Decimos integral de derivada de presión sobre presión es igual a, todo eso es una constante, dijimos, ¿no? Por presión por gravedad, por integral de derivada de Z. ¿Cuáles son sus límites? Empieza con P sub 0, llega hasta P. Esto llega desde un punto 0, una altura 0, hasta una altura H. Si la altura es Z es una altura, ¿no es cierto? Lo integramos, sería logaritmo neperiano de P, ¿no es cierto? Y en sus límites estaría desde P sub 0 hasta P. Ya hemos integrado ahí, ¿no? Ahora, esta constante menos derivada, digo, menos densidad inicial sobre presión inicial por gravedad, todo es una constante. Y esto en sus límites integral con derivada se van, y simplemente tendríamos Z desde 0 hasta H. Esto pasamos sus límites, llegaría a ser logaritmo de P menos logaritmo de P sub 0, ¿no es cierto? Superior menos inferior, igual a menos densidad inicial sobre P sub 0 por gravedad. La parte superior sería H,
de H menos 0, ¿no es cierto? Reemplazando. Ahora nosotros queremos despejar la presión. Esa era nuestra incógnita, ¿no? Ponemos paso por paso, el logaritmo de presión es igual a lo que está restando, pasa al otro lado a sumar. El logaritmo de P sub 0 menos densidad de sub 0, densidad inicial, dividido entre P sub 0 por gravedad. En este caso ponemos su propiedad de los logaritmos, que sería despejando P, el exponente entre todo esto, ¿no? Logaritmo de P sub 0 menos densidad inicial sobre presión inicial por gravedad por H. Presión por propiedades de potencia. Esta se distribuye de la siguiente manera: el logaritmo de P sub 0 por E menos densidad inicial sobre, ya se copiamos, ¿no es cierto? Y por propiedades de logaritmos, esto se puede intercalar y el logaritmo neperiano de E va a ser 1, entonces simplemente va a quedar P sub 0, ¿no es cierto? Y va a quedar de la siguiente forma: P sub 0 por E a la menos densidad inicial sobre presión inicial por gravedad por H. Y ese sería el resultado. Ahora en la segunda parte, no, el inciso B nos dice cuando la gravedad es variable. Ahora para eso nos tenemos que recordar del grafiquito y tanto de las fuerzas entre dos objetos, ¿no? Que es la ecuación gravitacional, ¿no? En sí es la ley de la gravedad. ¿Cómo usamos esto? La fuerza es igual a la masa por aceleración. También recordamos, ¿no? La fuerza es igual a la masa por aceleración. Pero en este caso la aceleración sería la gravedad, ¿no es cierto? Reemplazamos, en vez de la fuerza, ponemos masa 1. Pero en este caso es igual a... Usamos primero esta ecuación, ¿no? Lo reemplazamos en vez de la fuerza. Masa 1 por aceleración. Igual a la constante gravitacional. Pero en esta ocasión esa aceleración es... En este caso va a ser gravedad, ¿no es cierto? Gravedad. Por la constante 1 por masa 1. En este caso nos recordamos de Isaac Newton cuando dice que la manzana, por ejemplo, aquí una manzana a una altura z se cae hasta el nivel de la superficie de la Tierra, es una altura z, ¿no es cierto? Pero digamos que es un objeto que tiene una altura z, ¿no es cierto? Y la atracción que hay es entre la Tierra y el objeto, ¿no es cierto? Entonces, el objeto es masa 1 y otra atracción es la masa de la Tierra, ¿ya? Y divide entre radio al cuadrado entre la distancia entre los dos cuerpos. Entonces, si a la Tierra lo ponemos como si fuera un punto, sería la distancia entre los dos, ¿no? Sería la distancia de la Tierra, radio de la Tierra, más esta altura z, ¿no es cierto? Y todo esto está al cuadrado, ¿no es cierto? Todo está al cuadrado. Entonces de ahí viene nuestra ecuación. Este m1 con m1 se van y directamente nos queda que la gravedad es igual a la constante gravitacional por masa de la Tierra dividida entre radio de la Tierra más la altura z al cuadrado. Y nos volvemos a recordar de la ecuación 2, ¿no? Que es la siguiente, es que es el gradiente de presión, ¿no es cierto? Que es derivada de la presión sobre derivada de z es igual a menos densidad por gravedad. Pero hasta a su vez, si la densidad lo reemplazamos con nuestra primera, que es el trinche, que sería esta, en sí estaríamos buscando esta parte, ¿no? Y la densidad la hemos reemplazado con la ecuación
ecuación trinche, ¿no? Ecuación trinche por la gravedad y llegaríamos a usar directamente esto para no estar volviendo a hacer, ¿no? Entonces simplemente copiamos, ya está, y esta le podemos llamar ecuación beta, a esta le podemos llamar ecuación trinche prima, decimos beta en trinche prima y diríamos lo siguiente, porque aquí hay una gravedad, ¿no es cierto? Y la gravedad ya la vamos a reemplazar acá. Diríamos, derivada de la presión dividida entre presión es igual a menos densidad inicial sobre presión inicial por la gravedad, pero la gravedad ya sería todo esto, ¿no es cierto? Constante gravitacional por masa de la Tierra dividido entre radio de la Tierra más la altura z, todo esto al cuadrado. Todo esto multiplicado por derivada de z, ¿no? Es derivada de z, simplemente hemos copiado. Y aquí ya podemos llegar a integrar. Integral de derivada de presión sobre presión menos, así no negativo puede salir, ¿no? Integral de todo esto, ¿no? Aquí, ¿qué son constantes? ¿No? La densidad inicial, presión inicial, la constante gravitacional y la masa de la Tierra no van a llegar a variar, ¿no? Son constantes. ¿Esto qué límites tiene? Va a ir desde presión inicial sub 0 hasta presión P. Estamos derivando Z, integrando Z, ¿no? Va a ir desde un punto inicial que va a ser 0 hasta H. En este caso vamos a completar esto, derivada de presión sobre presión es igual a menos, todas estas constantes van a salir, menos derivada inicial, densidad inicial, ¿no? Presión inicial, gravedad por masa de la Tierra, eso salen de la integral, esto es 0 H entre 1 sobre R de la Tierra es constante más Z al cuadrado. Esto por fórmula de las integrales se puede llegar a integrar, ¿no? Y esto va a salir, esto va a llegar a ser el logaritmo neperiano de P, lo vamos a hacer un poco directo ya esta parte, logaritmo de P menos logaritmo de P inicial, ¿no es cierto? Primero integramos. Llegaría a ser el logaritmo neperiano de P, pero como está en sus límites P inicial y P, el superior menos el inferior, P inicial. En esa parte simplemente copiamos densidad inicial sobre presión inicial por gravedad por masa de la Tierra. Y esto por ecuación, por fórmula va a quedar por radio de la Tierra más H menos 1 sobre RT. Esa es derivada A de Z. Ya, en este caso simplemente por propiedades del logaritmo y despejando, en este caso nos quedaría el logaritmo de P sobre el logaritmo por sus propiedades, ¿no? Y esta parte copiaríamos y despejando ya P, porque aquí tenemos en base E, daría P es igual a P sub 0 por neperiano, bueno, el neperiano ya lo habría, ¿no? Simplemente el exponente E y simplemente ya copiamos lo demás, ¿no? Menos densidad inicial entre presión inicial por la constante gravitacional por masa de la Tierra, todo esto multiplicado por 1 sobre RT más la altura menos 1 sobre RT. Claro, esto podría, esta negativa podría entrar aquí y esto se pueden dar a intercambiar, ¿no? Pero en sí ya, esto ya es acomodarlo un poco más, nada más, pero en sí este es el resultado. Este llegaría a ser nuestra ecuación 5, ¿no es cierto? Y del inciso A, que era algo más sencillo, llegaría a ser nuestra ecuación 4.